Hola chicos, ¿cómo estamos? Voy a realizar este video donde voy a enviarles la información relacionada a los vasos del miembro inferior. Esta clase voy a tratar de hacerla bastante corta, se va a simplificar un poco más si usted ya tiene una base de los nervios que describimos y de la parte de los músculos. ¿Por qué? Porque todos estos vasos tendrán relación pasando entre músculos, acompañado con nervios, por lo que si usted tiene bien clara esa parte, se le va a hacer más sencilla entender la parte de los vasos. Ya, así que vamos a partir. Recordemos que aquí debería venir la aorta abdominal, ¿cierto? Que finaliza a nivel del L4 dividiéndose en las arterias ilíacas comunes. Y la ilíaca común posteriormente se divide en la arteria ilíaca externa y la ilíaca interna. Quedémonos por ahora con la ilíaca interna. Cuando vimos la ilíaca interna en la unidad de pelvis, recordarán que ella daba una serie de ramos extrapélvicos. Ya, por ejemplo, estamos viendo aquí la arteria glútea superior, la arteria obturatriz, la arteria glútea inferior, ya la arteria pudenda interna. Esas son las ramas extrapélvicas. Y esas ramas extrapélvicas de alguna forma guardan relación con la irrigación de este miembro inferior. Para entenderlo, veamos la siguiente imagen. Si usted se fija, acá tendríamos esta, que es la arteria obturatriz, que también, como les digo, ya la conocen. Atraviesa aquí el canal obturador y lo único que tenemos que recordar, si bien da una serie de ramos aquí a nivel de la sínfisis púbica, otras a nivel del foramen obturador, lo único que tienen que saber es que al final la arteria obturatriz, una vez que atraviese el canal, va a dar una serie de pequeños vasos para los músculos aductores del muslo. Ya así es lo único que tenemos que recordar de esa arteria obturatriz en relación al miembro inferior. La arteria pudenda interna no la vamos a recordar, ella, si ustedes se recuerdan, tenía una distribución en el perineo. No tendremos que recordarla para miembro inferior. Luego tendríamos la arteria glútea superior, que recuerden era de la división posterior de la ilíaca interna. Y finalmente la arteria glútea inferior, que era un ramo terminal de la división anterior. Ahora, estas arterias glúteas superior y la inferior sí guardan relación con la irrigación de este miembro inferior porque van para la región glútea. Ahora, ambas arterias, si usted se fija, abandonan por el orificio isquiático mayor, no olvidando que acá debería tener aquí el músculo piriforme. La glútea superior saldrá por sobre el músculo piriforme, por el margen superior, mientras que la glútea inferior aparecerá bajo el margen inferior. Si vemos esta imagen, para recordar, ahí debería apareciendo, ahí viene apareciendo la glútea superior, ahí está el músculo piriforme, y ahí viene apareciendo la glútea inferior, no olviden el músculo piriforme, esta es la glútea inferior, glútea superior. Quedémonos con la glútea superior, eso igual ustedes ya lo saben, la glútea superior una vez que aparece, se divide en esta, que es la rama superficial, y esta, que es la rama profunda. La rama superficial, que también aquí está representado por todo esto, quiero que no olviden que esta rama superficial camina entre el músculo glúteo magno y glúteo medio. De hecho, ella irriga principalmente al glúteo magno, prácticamente se distribuye en él. El glúteo magno es la arteria glútea superficial, la rama superficial, perdón. Luego, la rama profunda de la glútea superior, también ya saben, se divide en un ramo superior y un ramo inferior que caminan entre el glúteo medio y el glúteo menor. Ya estas ramas, la superior y la inferior, terminan irrigando al glúteo medio, al glúteo menor y al tensor de la fascia lata. Ya eso sería la arteria glútea superior. Por otro lado, la arteria glútea inferior, miren, da una gran cantidad de pequeños ramos que quiero que entiendan que se distribuye entre los diferentes músculos pelvitrocantéricos. Ya da ramas para el piriforme, para el gemino superior, obturador interno, gemino inferior, cuadrado femoral. Da una serie de ramos. ¿Ya? También da una serie de ramos, miren, que irrigan la parte baja del músculo glúteo magno. ¿Ya? Da ramas, miren, que ven acá, que irrigan parte de los músculos posteriores del muslo. Y hay una pequeña rama que acompaña al nervio isquiático, esta, que también la ven aquí, que es la rama comitante del nervio isquiático. Finalmente, esta arteria glútea inferior va a dar una serie de anastomosis con ramas que posteriormente iremos mencionando. ¿Ya? Es decir, las ramas extrapélvicas de la ilíaca interna solo deben de recordar lo que sería la glútea superior con sus ramas y la glútea inferior con las ramas que acabo de explicar. Acá podríamos solo para practicar, ahí está cortado el glúteo mayor o magno,
ahí está el glúteo medio y ahí al fondo se ve el glúteo menor. Si usted se fija, esta sería la rama superficial, está la rama profunda y estaría dando el ramo superior y el ramo inferior. Aquí únicamente podemos ver la rama superficial. Miren, está entre el glúteo magno y el glúteo medio. La glútea inferior, que como les decía, da una gran cantidad de pequeños vasos, se distribuye en todos los músculos pelvitrocantéricos, en la parte alta del muslo, ¿ya? Así que eso es lo que deben de recordar de estas arterias glútea superior e inferior. Luego, eso es la ilíaca interna. Ahora vamos a la ilíaca externa. La ilíaca externa, ustedes ya saben que da una serie de ramitas antes de pasar este ligamento inguinal, ya las conocen. Y usted sabe que la ilíaca externa, al pasar el ligamento inguinal, cambia y se llama arteria femoral. Lo tienen bien claro, ¿ya? Ahora, ¿qué va a pasar ya con esta arteria femoral? La arteria femoral, en su recorrido, en todo este recorrido, me va a dar 6 ramas, que podríamos decir que 3 son superficiales y 3 son profundas. Las ramas superficiales están acá las 3, que igual de alguna forma se les va a hacer fácil asociar su nombre o recordarlas incluso. Primero veamos que todas estas van sobre la fascia superficial. Miren, perdón, sobre la fascia profunda. Ya irían dentro de la fascia superficial, irían dentro de la grasita, ¿ya? Y estas 3 ramas superficiales son primero esta, la circunfleja ilíaca superficial, que iría aquí contorneando la cresta ilíaca, ya, la circunfleja ilíaca superficial. Esta otra, que es la epigástrica superficial, que también la vimos en abdomen, que se distribuía en la parte anterior del abdomen, ¿recuerdan? Y la que es nueva es esta, que es la pudenda externa superficial. ¿Ya? Ella se va a distribuir entre los tegumentos de los labios pudendos mayores o escroto en el hombre. ¿Ya? Y si se fijan, siempre va a ir sobre la fascia profunda. Iría ahí en medio de toda la grasita de la fascia superficial. ¿Ya? Así que las ramas superficiales, circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial y la pudenda externa superficial. Esas son las 3 ramas superficiales. Estas 3 ramas prácticamente aparecen casi de inmediato que la arteria femoral se convierte, es decir, en cuanto la ilíaca externa pasa a llamarse femoral, casi de inmediato aparecen esas 3 ramas superficiales. Ahí lo vemos, miren, allá atravesó y miren, de inmediato ya empezó a dar las ramas superficiales. Luego, ¿qué va a pasar? Luego la femoral va a tener un recorrido, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el recorrido? Veamos acá primero. Una vez que miren dio los ramos superficiales, ella va a tener un recorrido que se describe de la manera siguiente. Primero, si usted se fija acá, atraviesa todo el triángulo femoral que usted ya conoce. Ya atraviesa el triángulo femoral, luego atraviesa un pequeño espacio por atrás del músculo sartorio, que es el canal femoral. Luego, si usted se fija, aquí se pierde porque se hizo más profunda. Acá empezó a transitar entre los aductores, sería esta parte de acá, es decir, ahí atravesaría el canal de los aductores. Primero atraviesa el triángulo femoral, luego el canal femoral, y luego, aquí ya no la vemos porque va atravesando el canal de los aductores. La arteria femoral luego alcanza este foramen, este hiato, es el nombre, el hiato del músculo aductor magno, y en cuanto la femoral atraviesa este hiato, cambia de nombre, miren, se va hacia allá atrás, cambia de nombre y ahora se llamará arteria poplitea. ¿Ya? Es decir, la femoral iría desde que pasó el ligamento inguinal y finaliza aquí cuando ya pasa el hiato del aductor magno. Ahí para atrás se hace, se fijan, se vaya atrás y se llamará arteria poplitea. En todo ese trayecto, la femoral va a dar las ramas que nos faltan, las 3 ramas profundas, que son las siguientes. Primero, esta voluminosa, que es, podríamos decir, la principal de sus colaterales, esta que es la arteria femoral profunda, la primera que va a dar. Luego, estas otras, esta que va acá, que es la pudenda externa profunda, y la última que da es esta que la da casi al final, miren, ya casi llegando al hiato del aductor, esta, que es la descendente de la rodilla. ¿Ya? Entonces, ramas profundas son la femoral profunda, la pudenda externa profunda y la descendente de la rodilla. Ahora, ¿qué va a pasar con ellas? Veamos la más importante, que es la femoral profunda. La femoral profunda, que es esta, se origina de la cara posterior de la femoral, unos 4 centímetros por abajo del ligamento inguinal. Ahí se origina.
al inicio, ahí va, se fijan, camina por delante del iliopsoas, que está ahí. Camina por delante del iliopsoas. Ya, si cambiamos de imagen, esta es la femoral. Ahí esta línea representa el ligamento inguinal, ahí viene la femoral y ahí va la femoral profunda. Miren, camina primero delante del iliopsoas, que es este. Luego miren, camina delante del pectíneo, que es este. Y luego acá se mete entre el aductor largo y el corto. Este es el aductor corto. Aquí no está el aductor largo, porque él se mete, insisto, entre el aductor largo y el aductor corto. Va a seguir descendiendo, vamos a saltar eso acá, va a seguir descendiendo, aquí la podemos ver de nuevo, miren, ahí empezó, delante del iliopsoas, sigo caminando, ahí pasa delante del pectíneo, y miren, ahí empezó a caminar entre el aductor largo y el aductor corto, ¿se fijan? Luego camina delante solo del aductor magno y la femoral, la arteria femoral profunda, finaliza su recorrido también cerca del hiato del aductor. Ya voy a mencionar cómo es que termina cerca del hiato de ese aductor magno. ¿Ya? Ahí la vemos. Y miren, finaliza cerca de este hiato. Ahora, ¿qué va a hacer esta arteria femoral profunda? La femoral profunda me va a generar los siguientes vasos. Primero esta, que es la circunfleja femoral lateral, y esta, que es la circunfleja femoral medial. Si yo me regreso hasta acá, ahí veo la circunfleja femoral lateral. Miren, va a ir a la vuelta al fémur por lateral, y esta va a ir a rodear al fémur por medial. Circunfleja femoral lateral, circunfleja femoral medial. Esas son las primeras que me dio la femoral profunda. ¿Qué va a pasar con las dos circunflejas femorales? Veamos la circunfleja femoral lateral. Veamos acá, es esta. Quiero que entiendan que esta circunfleja femoral lateral, acá, se mete entre las cuatro porciones del cuádriceps. Se mete entre ellas, porque va a irrigar el cuádriceps. Una vez que está dentro de las cabezas del cuádriceps, miren, se divide en tres ramitas. Un ramo ascendente, un ramo transverso y un ramo descendente. Ya una rama ascendente, una rama transversa y una rama descendente. De manera general, diremos que la ascendente y la transversa se van a distribuir entre la articulación de la cadera y van a irrigar también el cuádriceps, así como van a tener anastomosis, por ejemplo, con la arteria glútea inferior. Ahora, la rama descendente, que es esta, quiero que me regresemos acá, miren, es toda esta que viene descendiendo acá, y miren, va a terminar llegando aquí a la rodilla. Miren, aquí en la rodilla hay una gran cantidad de anastomosis. Todas estas anastomosis forman el círculo arterial de la rodilla. Pues la rama descendente de la circunfleja femoral lateral termina llegando a este círculo arterial de la rodilla, por lateral. Ya, eso es lo que hace la circunfleja femoral lateral, que como les decía, la vimos acá. ¿Qué hace la circunfleja femoral medial? Una vez que se origina, él pasa por sobre, se fijan, extraer el pectíneo, él va buscando pasar sobre el pectíneo porque él se quiere ir para atrás. Él va a ir a rodear el fémur por medial y luego se va para atrás. Pasa sobre este músculo, el pectíneo, luego se va para allá atrás y pasa sobre el cuadrado femoral, que es representado con este cuadrito. Pasa sobre el cuadrado femoral y luego se distribuye, miren, da una gran cantidad de ramas que también se distribuyen en la articulación de la cadera, así como en los músculos de la cara posterior del muslo. También tendrán anastomosis con ramas como por ejemplo con la glútea inferior. Ya de eso podemos obviarlo, pero hay una gran cantidad de anastomosis entre estas ramas. Entonces, la femoral profunda me dio la circunfleja femoral lateral con sus ramitas, la circunfleja femoral medial, que fue a dar la vuelta y irriga articulación de cadera y, como les decía, igual algunos ramitos musculares para músculos posteriores del muslo. ¿Ya? Ahora, esas son las dos ramas primeras que dio la femoral profunda. Ahora, pero si usted se fija acá, ahí dio la circunfleja femoral lateral, la medial, pero a medida que ella va bajando la femoral profunda, mire, me sigue dando todas estas ramitas que van acá. Mire, todas estas ramitas que van acá. Estas son las llamadas ramas perforantes. Y estas ramas perforantes van a irse metiendo entre los músculos aductores, a los cuales va a irrigar, principalmente el aductor magno, entre él se va a ir metiendo,
y también van a irrigar a los músculos posteriores del muslo. Si vemos en esta imagen acá, miren, ahí va bajando la femoral y miren, ahí va dando los ramos perforantes. Si yo lo veo por la cara posterior, miren, ahí van los perforantes, ¿ya? Y estas perforantes también, miren, hacen anastomosis, por ejemplo, con la glútea inferior, con la circunfleja femoral, la rama transversa de la circunfleja femoral lateral. Hay una gran cantidad de anastomosis. Ya por último, no olviden que aquí hay muchos cruces vasculares entre estos vasitos que hemos mencionado. Ahora, las perforantes, la última perforante, en general son 3 a 4 perforantes, la última perforante es la que aparece, como les decía, cerca del hiato del aductor magno, que es donde finaliza la femoral profunda. Podríamos considerar la tercera perforante o la cuarta, depende de la que dé, ya que es la última perforante, es la rama terminal de la femoral profunda. ¿Ya? Entonces, resumiendo, voy a regresar hasta acá. No olviden, acá la femoral, en todo el recorrido, daba 3 ramas profundas. La pudera externa profunda ya la describí. La femoral profunda también ya la describí. Y ahora me falta describir la tercera, que era la descendente de la rodilla. La arteria descendente de la rodilla, si usted se fija, aparece cuando la arteria femoral va cruzando lo que sería el canal de los aductores. Ahí se desprende la arteria, ¿ya? Y ella va a hacerse superficial a nivel de la rodilla, como lo vemos acá. Vamos a avanzar en otra imagen para que la veamos mejor. Ya, aquí viene, ahí viene la arteria descendente de la rodilla, ya, ahí está el hiato del aductor y ahí se hizo superficial. Esta arteria descendente de la rodilla, que viene acá, termina dividiéndose por lo general en 2 o 3 ramas. Aquí faltaría una, si quiere este dibujo acá, un ramo llamado ramo muscular, que se mete en la profundidad del cuádriceps y lo irriga por acá abajo, ya el ramo muscular. Siguiente rama que da, esta es la rama articular, que se dirige a la articulación de rodilla, y esta que es la rama safena. Ya aquí tendríamos rama muscular, la rama articular y la rama safena. Quiero que vean que esta, la rama articular y la safena, miren, también participan en la formación de este círculo arterial de la rodilla, junto con esta, ¿se acuerdan que venía bajando acá? La rama descendente, esta rama descendente que viene bajando acá y que también forma parte de este círculo arterial de la rodilla. Estas imágenes son para que usted practique. Estas, solo le voy a decir, aquí están las ramas superficiales y aquí están las ramas profundas. Ya así que ahí pueden buscar, ver los músculos, ver nervios que hay ahí. Ya trate de practicar, ya para tener una mejor noción de vasos y nervios a nivel de este muslo. Bien, ahora sigamos. La femoral, habíamos visto su recorrido y dijimos que la femoral finalizaba cuando alcanzaba, ¿se acuerdan? El hiato del aductor magno. Ahí en cuanto pasa por acá, allá se va para atrás y ahí ya pasa a llamarse arteria poplitea. Ya, arteria poplitea. Veamos entonces esa arteria. Aquí está la poplitea. Miren, esta es una vista posterior de la rodilla. Todas son vistas posterior. Estamos viendo de atrás la rodilla. Ahora, la poplitea iniciaría como continuación de la femoral al pasar el hiato del aductor magno. Y quiero que veamos, sigámosla, ahí viene la poplitea, atraviesa todo el hueco popliteo. Ahí viene. Y quiero que vean lo siguiente. Si usted se fija, aquí tengo al músculo popliteo. Y aquí está cortado el sóleo. Quiero que entiendan que el sóleo aquí en su inserción forma una especie de arco. Aquí debería haber una especie de arco. El arco del sóleo. Ya que ahí sería esto el arco del sóleo. ¿Por qué me interesa ese arco del sóleo? Porque la arteria poplitea, una vez que alcanza el margen inferior del músculo popliteo y se mete en el arco tendinoso del sóleo, ahí la poplitea, miren, se termina dividiendo en 2 ramas terminales. Esta que se va para adelante, que es la tibial anterior, y esta que sigue caminando atrás, que es la tibial posterior. Si lo vemos acá, ahí viene la poplitea, aquí debería de estar el músculo del arco tendinoso sóleo. De hecho, miren, ahí está la línea del sóleo. Y justo ahí se divide en esta que se va para adelante, tibial anterior, y esta que sigue bajando acá, que es la tibial posterior. Ya vamos a hablar un poco de esas arterias tibiales. Ahora, ¿pero qué hizo este recorrido la poplitea? En este recorrido dice ahí que da 7 ramas. No es difícil entenderlas. Primero veamos
que me da estas dos arriba, estas dos superiores, y estas dos inferiores. Estas son las llamadas ramas para la rodilla. Estas son ramas de la rodilla. 1, 2, 3, 4. Estas son las ramas superiores. Esta superior lateral. Esta superior medial. Esta es la rama superior medial, perdón, superior lateral de la rodilla. Miren, ahí está la fíbula. Esta es la rama superior medial de la rodilla. Esta sería la rama inferior lateral de la rodilla. Y esta la inferior medial de la rodilla. Y ahí ya tenemos 4 ramas colaterales de la poplitea. Como pista, para que no olviden, las ramas superiores de la rodilla siempre las van a encontrar a nivel de los cóndilos del fémur. Si ustedes no ven los cóndilos del fémur, pueden basarse en los gastrocnemios. Por arriba de los gastrocnemios, miren, van las ramas superiores de la rodilla. Y por abajo de los gastrocnemios podemos encontrar las ramas inferiores de la rodilla. Ahí están las superiores. Miren, ahí están los gastrocnemios. Y ahí aparecen las ramas inferiores. Se fijan bajo los gastrocnemios. Más inferiores a los gastrocnemios. Bien, tenemos 4 ramas ahí. Las siguientes ramas que da son para cada una de las cabezas del gastrocnemio. ¿Se fijan? Estas son las ramas surales. Ya, una para la cabeza medial, otra para la cabeza lateral. Ahí tendríamos ya 6 ramas. Las 4 de la rodilla y estas que eran las ramas surales para los gastrocnemios. La última es esta, que se mete en la rodilla. Esta es la arteria media de la rodilla. Ya, se mete ahí en la articulación de la rodilla. Ya, y ahí apenas se ve, ya, la media de la rodilla. Esas serían las ramas, las 7 ramas, las 4 de la rodilla, las dos surales y la poplitea media o media de la rodilla. Cualquier nombre que utilice, media de la rodilla o poplitea media, está bien dicha. Luego la poplitea, dijimos, alcanzaba acá el arco tendinoso del sóleo y ahí se dividía en tibial anterior y tibial posterior. Ya, ahí vemos, ahí va la tibial anterior y viene la tibial posterior. Veamos qué pasa con ellas. Miren, ahí viene la femoral. Ahí atraviesa el hiato del aductor magno. Esta es la poplitea. Ahí ustedes pueden ver las ramas de la rodilla. Miren, ahí está la superior lateral, superior medial. Miren, pasan a formar parte de este círculo arterial. Miren, ahí van las inferiores, etc. Ahora, viene la arteria poplitea. A esta altura estaría el arco tendinoso del sóleo. Y ahí se dividió en tibial anterior y tibial posterior. Sigamos primero la tibial anterior. Toda esta es la tibial anterior que, miren, atraviesa la membrana interósea y empieza a caminar delante de la membrana. Ahí la vemos, miren, ahí viene bajando la tibial anterior. Como pista, siempre que quieran buscarla o quieran buscar, por ejemplo, el nervio fibular profundo que viene ahí, siempre levanten el músculo tibial anterior. Levántenlo y vean que profundo al músculo tibial anterior. Ahí van a encontrar la arteria tibial anterior que estaba mencionando. Y miren, también ahí se mete el nervio fibular profundo. Ya como pista, la profundidad del músculo tibial anterior. Bien, ahora, ¿qué va a hacer la tibial anterior? Al inicio, la arteria tibial anterior, miren, me da estas arterias que se regresan al círculo arterial de la rodilla. Son las ramas recurrentes. Miren, esa la dio allá atrás. Es la recurrente tibial posterior. Y miren, esta la dio aquí por delante. Es la recurrente tibial anterior. ¿Ya? Recurrente tibial posterior, recurrente tibial anterior. Estas son bien variables, pueden o no estar. ¿Ya? Cuando aparecen, terminan, miren, también formando parte de este círculo arterial de la rodilla. Luego, habíamos dicho, la tibial anterior pasaba la membrana interósea, atraviesa por un espacio que le deja libre la membrana y empieza a caminar delante de la membrana interósea, cubierta por el músculo tibial anterior. Miren, ahí va caminando y en todo este recorrido va dando una gran cantidad de ramos musculares para los 3 músculos anteriores de la pierna. Ya, ahí da ramos musculares para los 3 músculos anteriores de la pierna. Ahora, cuando la arteria tibial anterior viene bajando acá, viene bajando ahí, miren, cuando llega a nivel de los maleolos, me da 2 ramas maleolares. Esta sería la rama maleolar anterior lateral, toda esta. Miren, ahí está la fíbula por lateral. Esta es la maleolar anterior lateral. Y esta es la maleolar anterior medial. Ya, aquí la ven igual. Ahí está la maleolar anterior lateral.
y se alcanza a ver la malleolar anterior medial. Hay que ponerle así el nombre porque van a aparecer otras por posterior. ¿Ya? Bien. Entonces, la arteria tibial anterior me dio esas. Acuérdense, en todo este lapso me dio las ramas musculares y ahí me dio las maleolares. Sigue descendiendo. Pero la arteria tibial anterior, una vez que pasa bajo el retináculo extensor inferior, esto que ven acá, en cuanto pasa bajo él, aquí cambia de nombre y aquí en adelante se llamará arteria dorsal del pie. Podríamos decir a esta altura, aquí estaría el retináculo extensor inferior y a todo esto sería la arteria dorsal del pie. Esta que ven acá es la arteria dorsal del pie. Ahora, esta arteria es bien importante, chicos. ¿Por qué? Miren, todo paciente con patologías vasculares siempre hay que palparle los pulsos distales. Y esta arteria nunca deben de olvidar que hay que palpar el pulso. Y más allá de palparlo, comparar el pulso del miembro inferior derecho y el izquierdo y ver si está bien. Insisto, pacientes con patologías vasculares, pacientes con patologías endocrinas tipo la diabetes, hay que palpar siempre ese pulso, el pulso de la arteria dorsal del pie. Ahora, ¿qué quiero recomendarles? Que siempre esta arteria la voy a encontrar lateral a este tendón, que es el tendón del músculo extensor largo del hallux. ¿Se fijan? Es decir, este tendón es fácil encontrarlo, es bien prominente en el pie del paciente. Entonces, lateral a él, puedo palpar el pulso de la arteria dorsal del pie. Insisto, es un vaso muy importante que espero no lo olviden. Ahora, ¿qué va a pasar con esta arteria dorsal del pie? En su recorrido, la arteria primero me da una serie de ramos para los huesos del tarso. Una arteria tarsiana lateral y una arteria que ahí se alcanza a ver, la tarsiana medial. Tarsiana lateral, tarsiana medial. Esta obviénla, es un ramo articular del seno del tarso, obviémosla, ¿ya? Me interesa la tarsiana lateral, la tarsiana medial. Sigue descendiendo la arteria dorsal del pie, luego me da esta, que es la arteria arqueada, ¿ya? Esta es la arteria arqueada. Esta arteria arqueada, si usted se fija, termina uniéndose con la tarsiana lateral y forman todo este arco, que es el arco arterial dorsal del pie. Todo este es el arco arterial dorsal del pie. De este arco arterial se están desprendiendo estos vasos, que son las arterias metatarsianas dorsales. Ya, estas son las metatarsianas dorsales desde el segundo hasta el quinto dedo. Finalmente, si usted se fija y seguimos las metatarsianas dorsales, miren, a nivel de la base de los dedos se terminan dividiendo en las arterias digitales dorsales. Ya, repito entonces, la dorsal del pie, viene acá, ¿cuál era esta? Bien, la tarsiana lateral, tarsiana medial, muy bien, esta la obviamos. Esta es la arteria, bien, la arqueada, ¿cierto? Ahí formamos el arco arterial dorsal. Ya, y ahí vienen luego las metatarsianas dorsales o metatarsales dorsales que daban las digitales dorsales. Ahora, ¿pero qué pasa acá? La arteria dorsal del pie, cuando llega al primer espacio interóseo, miren, se divide en dos ramas terminales. Esta, que es la primera metatarsiana dorsal, que se comporta igual que las demás. La primera que da es la primera terminal, es la primera metatarsiana dorsal. Y luego esa que se mete ahí, que es la arteria perforante plantar. Esta nos va a servir porque van a estomosar los vasos dorsales con los vasos de la planta del pie. Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Entonces la arteria tibial anterior, no olviden, aquí me dio unas recurrentes. Esta que va apareciendo ahí es la recurrente tibial posterior, recurrente tibial anterior. Aquí daba todos los ramos musculares. Aquí daba los maleolares anteriores, ¿se acuerdan? Una lateral, una medial. Cambiaba de nombre a dorsal del pie. Luego la dorsal del pie daba las del tarso, tarsiana lateral, tarsiana medial. La arqueada, ahí se formaba el arco arterial. Luego daba las metatarsianas dorsales y estas daban las digitales. Finalmente acá tendríamos la primera metatarsiana dorsal y ahí la perforante plantar. Y eso sería lo que relacionado a tibial anterior y llegamos hasta aquí a los dedos. Nos falta ver la tibial posterior. Aquí
también vamos a ver, miren, ahí viene la tibial anterior. Miren, ahí está el músculo tibial, siempre la van a encontrar profunda. Ahí viene la arteria tibial anterior. Entonces esto iría dando ramas musculares. Ya, ahí viene bajando acá. Ahí está dando una rama malleolar, se fijan, la rama malleolar lateral. Aquí sigue bajando, aquí viene representado por esto el retináculo extensor inferior. Pasa y aquí ya sería la arteria dorsal del pie, ¿cierto? Ahí estaría dando las tarsianas. Aquí estaría dando la arqueada. Ahí vienen algunas metatarsianas dorsales. Y miren, ahí está dando la rama terminal. La primera metatarsiana dorsal. Y ahí se alcanza a ver un poquito la perforante plantar. ¿Ya? Eso sería lo relacionado a tibial anterior, que era una rama terminal de la poplitea. Ahora, ¿qué va a pasar con la tibial posterior? Porque acuérdense, venía la poplitea, daba la tibial anterior y ahora también hay que seguir la tibial posterior. Ahí viene, miren, poplitea, tibial anterior se mete ahí y esta es la tibial posterior. La tibial posterior va a empezar a caminar acá en la profundidad, ¿se fijan? Entre los músculos más profundos que encontramos en la cara posterior de la pierna. Se fija, inicialmente camina acá entre el flexor largo de los dedos y el tibial posterior. Ahí va caminando. Se fijan, junto con el nervio tibial que viene ahí. ¿Ya? En su recorrido a la tibial posterior puede o no dar esta arteria, que es la arteria fibular. Ya, miren, va caminando atrás de la fíbula. Ahora, en su camino, tanto la tibial posterior como la fibular van a irrigar a los músculos posteriores de la pierna, así como los laterales de la pierna, los músculos fibulares, que ahí se alcanza a ver uno. ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con estas dos cuando van descendiendo? Sigamos primero a la tibial posterior. La tibial posterior, se fijan acá, cuando va llegando al tobillo, aquí ya se va a ubicar entre el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Miren, ahí se fue metiendo y se quedó entre los tendones de estos dos músculos, del flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Cuando ya alcanzó el maléolo, cuando ya está pasando por el maléolo, se fijan, este el maléolo, la arteria tibial posterior me genera esta, que es la maleolar posterior medial, ¿ya? Y me genera esta, que es la rama calcánea. Su mismo nombre indica para dónde va. Repito, tibial posterior, aquí me dio la maleolar posterior medial y un ramo calcáneo. Luego, la arteria tibial posterior pasa bajo el maléolo y ya al llegar a la planta del pie, miren, se divide en dos ramas terminales, una plantar lateral y una plantar medial, que ya voy a mencionar qué va a pasar con ellas. ¿Ya? Eso sería la tibial posterior. Ahora la fibular. La fibular, si usted se fija, va más lateral, va en relación a la fíbula. Irriga músculos fibulares, irriga parte de los músculos también posteriores de la pierna. Y cuando llega al tobillo, a esta altura, me da la otra calcánea, la calcánea posterior lateral. Y miren también maleolar. Sí, esta es la maleolar, la maleolar lateral posterior. Y también da un ramo calcáneo. ¿Se fijan los ramos calcáneos de la tibial posterior y la fibular? Miren, ahí se anastomosaron y irrigan la zona del talón, de la zona calcánea. ¿Ya? Ahora, esta arteria fibular, aparte de dar la maleolar y la calcánea, quiero que vean acá, miren, ahí viene la fibular y me da este vasito que se mete ahí, que es la rama comunicante, que es, miren, esta que aparece acá. Esta rama comunicante de la fibular, miren, termina anastomosándose con la maleolar anterior lateral. Y ahí usted ve que hay anastomosis entre las dos tibiales, entre el sistema de las dos tibiales, porque acuérdense que a la larga la fibular venía de la tibial posterior. Cuando no está la fibular, estos ramitos terminales que mencioné aquí aparecerían de la tibial posterior. ¿Ya? Entonces, en resumen, la tibial posterior, dijimos que daba ramos musculares para todos los músculos posteriores, y llegando al tobillo me daba una maleolar posterior medial, un ramo calcáneo, y terminaba dividiéndose en los ramos plantares lateral y medial. La fibular, en su descenso, irriga músculos posteriores, músculos laterales, y terminaba dando la maleolar posterior lateral y también un ramo calcáneo. ¿Ya? Además del ramo comunicante, la fibular finalizaría dando esas ramas
a nivel acá del tobillo. Ahora, ¿qué va a pasar al final con las ramas plantares? Las ramas plantares, que ahí las vemos, miren, ahí solo para recordar, ahí vendría la tibial posterior, miren, ahí va con el nervio tibial, ¿ya? Ahí van caminando, si usted se fija, como les decía, entre estos tendones, entre el tendón del flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux, miren, ahí va la arteria tibial posterior y el nervio tibial. Miren, pasan atrás del maléolo y cuando van entrando a la planta del pie, tanto la arteria tibial posterior como el nervio tibial hacen lo mismo. Se dividen en un ramo plantar medial y un ramo plantar lateral. Hacen lo mismo, igual que vimos en nervios. Ahora, ¿qué va a pasar con las arterias plantares? Va a pasar lo siguiente. La plantar medial, de manera sencilla, diremos que se va a distribuir en toda la cara medial del pie por su planta, por el lado de la planta, ¿cierto? Por toda la región plantar medial, pero principalmente en relación al primer dedo. Ya toda esta zona medial, en relación al primer dedo, sería irrigación de la plantar medial. Mientras que la plantar lateral, si usted se fija, camina en dirección hacia el margen lateral del pie, pero luego, cuando llega a la base de los metatarsianos, forma un arco. ¿Ya? Este es el arco plantar arterial del pie. Acuérdense que había un arco arterial dorsal y hay un arco arterial plantar. Y tienen el mismo comportamiento del que vimos aquí del arco dorsal. Miren, se forman una serie de vasos metatarsales, estos serían metatarsianos plantares, y de ahí vendrían las digitales plantares. Exactamente acá, solo que estas son dorsales y estas son plantares. Y esa sería la finalización de los vasos de la parte arterial del miembro inferior. Ahora nos falta ver las venas, que las vamos a ver de una manera sencilla. Trate de recordarse en miembro superior. Cuando vimos miembro superior, usted recordará, teníamos 3 sistemas venosos. Uno superficial, uno profundo y uno comunicante o perforante. El primer sistema y aquí en el miembro inferior es igual. El primer sistema que voy a describir es el profundo, que al igual que en el miembro superior, lo único que tienen que recordar es que el sistema profundo es igual al arterial, solo que iríamos ascendiendo. Y agréguele que por cada arteria hay 2 venas, igual como vimos en el miembro superior, que por cada arteria iban 2 venas, pero también hasta cierto punto. Por ejemplo, si usted se fija acá, ahí tendríamos 2 arcos, aquí tenemos 2 venas tibiales anteriores, 2 venas tibiales posteriores, 2 venas fibulares, ¿se fijan? Pero al final, cuando estas llegan a la rodilla, terminan formando una vena poplitea. Es lo más clásico, aunque pueden encontrar que en vez de una hayan 2 venas popliteas. ¿Ya? Pero de ahí para adelante ya va a ser solamente un vaso. Ya no van a ser 2 venas por cada arteria. Insisto, por lo general es una poplitea, una vena, pero pueden encontrar, incluso hay muestras donde pueden encontrar 2 venas popliteas en vez de una. Luego, esta vena poplitea, ¿qué va a pasar con la vena poplitea? Acuérdense, estoy hablando del sistema profundo. Esta vena poplitea, hagamos el ejercicio de lo que hacía la arteria. Aquí viene la vena poplitea y cuando alcanza el hiato del aductor magno, lógicamente, tendrá que cambiar de nombre ahora a vena femoral. Ya la poplitea cambia a vena femoral. Ya, ahí viene la vena femoral. ¿Se fijan? ¿Y dónde finalizaría la vena femoral? Lógico, ¿cierto? Cuando pase el ligamento inguinal, cambiará y se llamará vena ilíaca externa. Exactamente igual que las arterias, solo que ahora vamos hacia craneal, vamos ascendiendo. En el recorrido, el sistema profundo es igual que el arterial. Miren, hay vena femoral profunda, hay circunfleja femoral lateral. Lo mismo que vimos en la arteria, hay en venas, solo que este sistema profundo, no olviden, va a ser doble hasta llegar a la poplitea. Y de la poplitea para arriba ya es una. Pueden haber de repente 2 popliteas, pero lo clásico es encontrar una poplitea y ahí para arriba todo es uno. Ahora, nos faltaría ver el sistema superficial, que es el distinto. Y es también bastante parecido al que vimos en el miembro superior. Vamos a decir que en el retorno venoso, lógicamente, empezará en los pies, cerca de los dedos. Y tendremos un retorno venoso que inicia en el dorso del pie y otro que empezará en la planta del pie. El más importante es el del dorso del pie. Iniciaríamos por una serie de pequeñas venas digitales que terminan formando venas metatarsales, y luego ellas forman este arco, que es el arco venoso dorsal del pie. Este que ven acá
Todo este es el arco venoso dorsal del pie. A partir de este arco dorsal, venoso dorsal del pie, se formarán dos venas. Esta, que es la vena marginal medial, y esta, la vena marginal lateral. ¿Ya? Esta sería la vena marginal lateral, ¿ya? Y esta la vena marginal medial. ¿Ya? Eso sería en cuanto a este arco venoso. Ya vamos a ver qué pasa para arriba. Ahora, pero habíamos dicho que también había un sistema plantar. Fíjese que en la planta del pie hay una infinidad de vasos, de pequeñas vénulas, pero son bien pequeñitos. Hay unos libros que esto lo mencionan o le denominan la suela venosa plantar, porque parece la suela de un zapato hecha de puras venas. Ahora, estos vasos son tan pequeños que sus recorridos son bastante cortos. Lo único que tienen que recordar es, uno, hay una gran cantidad de venas en la planta del pie. Ya están entre toda la grasita, entre toda la ponerosis que tiene la planta del pie. Pero todo este sistema de venas plantares van a terminar llegando a las venas marginales que hace un rato mencioné se formaban en el arco venoso dorsal. Es decir, todo el sistema plantar, dejémoslo, en resumen, que terminará en las venas marginales. Ahora sigamos viendo las venas marginales. Ahí están. La marginal lateral, la marginal medial. Aquí hay un punto importante de reparo que no olviden. Aquí están los maleolos, ¿cierto? Quiero que vean que la vena marginal medial va a pasar, va a ascender por delante del maleolo medial, mientras que la vena marginal lateral va a ascender, miren, por atrás del maleolo lateral. Ahora, ¿qué va a pasar? Estas venas marginales, en cuanto pasan el maleolo, en cuanto lo han pasado, cambian de nombre. La vena marginal medial pasará a llamarse vena safena magna y la vena marginal lateral pasará a llamarse vena safena parva. Aquí la vemos, miren, ahí va la vena marginal lateral, ahí ya pasó el maleolo y ahora pasa a llamarse vena safena parva. Ahí viene la vena marginal medial, ahí ya pasó el maleolo y aquí en adelante se llamará vena safena magna. Acuérdense que estas venitas, por ser del sistema superficial, están inmediatamente por abajo de la piel. ¿Ya? Van entre toda la fascia superficial. De hecho, si usted se fija acá, se ve como una laminita blanca que está envolviendo a todos los músculos. Esa es la fascia profunda. ¿Ya? Y ya van, estas venas van en la fascia superficial. Ahora, ¿dónde van a finalizar estas venas? Veámoslo acá. La vena safena magna, que miren, ahí pasó adelante el maleolo, asciende por la cara medial de la pierna. Cuando llega a nivel de la rodilla se hace un poquito hacia posterior. Luego vuelve a subir por la cara medial del muslo. Llega a la zona de la inmediatamente por abajo del ligamento inguinal y ahí atraviesa, ¿se acuerdan que esta es fascia lata? Atraviesa un pequeño espacio lleno de muchos orificios por donde pasan muchos vasitos, ya que es una especie de lámina o de fascia cribosa, ya de esa fascia lata, ya ese espacio criboso, ese orificio, esa serie de orificios que tiene la fascia lata, ahí uno de ellos es aprovechado por la vena safena magna, la atraviesa y termina abocando en la vena femoral. ¿Se fijan? Miren, ahí viene la vena femoral. Y miren, ahí va todo el recorrido de la vena safena magna, termina llegando a la vena femoral. Por otro lado, y ahí terminaremos, la safena parva. Acuérdense que ya aquí venía la marginal lateral, pasó atrás del maleolo. Esta sería la safena parva. La safena parva termina su recorrido llegando a la vena poplitea. Si yo me regreso un par de imágenes más atrás, para aquí, ahí, miren, miren, esta sería la safena parva, ya, y ahí miren, ahí abocó en la vena poplitea. Mientras que esta que usted está viendo acá, que vendría por la cara medial del muslo, miren, ahí perforó y ahí llegó a la vena femoral. Ya, de esa forma estaríamos luego continuando más acá. Ahí vimos las venas, esta safena magna y parva. Luego no olviden, la safena parva termina en la poplitea, la magna llegaría a la femoral y luego la femoral para arriba. Usted sabe que se va a continuar al pasar el ligamento inguinal como vena ilíaca externa, vena que ustedes ya conocen. Esto, lo mismo, se fijan cómo está abocando en la poplitea la safena parva. Ahí la vemos, y ahí como la femoral ya aboca la vena safena magna en la vena femoral. Ahí está llegando y la van a ver en muchas muestras como la vena
esa vena magna termina llegando en la vena femoral. Bien chicos, he tratado de ser bastante escueto, bastante corto en este video, ¿ya? Preocúpense más de los ramos grandes, de los vasos más grandotes, ¿ya? Cualquier duda, mándenmelo, no importa si es durante el fin de semana, yo voy a estar pendiente para tratar de responderles sus dudas y puedan llegar con un poquito más de seguridad a la hora de identificar los vasos que tenemos que ver, ¿ya? Ánimo chiquillos, último esfuerzo. Estamos cansados, sí, pero igual nos queda ese poquito de batería que hay que utilizarlo, hay que sacarle provecho para terminar este ramo de la mejor manera. Ya, un abrazo grande, se les quiere, cuídense mucho, me quedo atento a ustedes, a sus preguntas. Un abrazo, chau chau.